En el video de hoy estaremos haciendo a Naruto Uzumaki de Naruto Shippuden. Lo primero que haremos es agarrar una hoja y hacer una cuadrícula de 6×4. Y ahora sí, con la cuadrícula hecha haremos este rectángulo y haremos esta forma rara para más adelante ubicar la mano. Aquí les estaré dejando la guía en digital para que les sea más fácil hacerla. Con esto listo estaremos haciendo una línea curva en la parte superior del rectángulo que hicimos. Esta línea nos servirá para marcar la banda de Naruto. Ya con esta línea curva hecha, ahora haremos la forma de la cara. Vamos a hacer una línea curva desde la línea que divide nuestro rectángulo. La forma de la cara empezará un poquito redondeada y terminará más recta en la parte de arriba. En el lado derecho solo haremos esta pequeña línea curva porque la mano estará tapando parte de la cara. Y ahora con la forma de la cara lista haremos las cejas y los ojos. Las cejas de nuestro personaje tienen que estar hacia abajo porque tendrá una expresión de enojo. Una vez que tengamos la ceja lista solamente haremos el ojo pegado a ella. Recuerden que los ojos de este personaje son curviados hacia abajo. Así que haremos una pequeña línea curva y abajo haremos una pequeña línea separada. Y así de fácil nos quedaría el ojo de este personaje. Y ahora con la ceja y el ojo derecho será exactamente lo mismo, la única diferencia es que la ceja derecha será un poquito más pequeña. Y ya con todo esto listo, haremos solamente la nariz, la boca y las líneas de los bigotes de Naruto. También haremos estas pequeñas partes del pelo que están en la cara de Naruto. Y ya con esto listo, ahora haremos las orejas. Las orejas son muy fáciles de hacer, simplemente son líneas que no son ni rectas ni curvas, así que no se compliquen mucho al hacerlas. Y ahora que tenemos las orejas listas, vamos a hacer este par de mechones que quedan sobre la cara de Naruto. Estos primeros mechones son puntiagudos al inicio y un poquito curviados al final. Haremos 3 mechones de este estilo de cada lado de la cabeza y el resto de los mechones los haremos un poquito más rectos y puntiagudos. Vamos a ir haciendo estos mechones puntiagudos hasta conectar con el otro extremo. Y así de fácil hicimos el pelo de nuestro personaje. Ahora haremos rápidamente la parte de adentro de la banda. Y ahora con esto listo me puse a hacer esta línea curva que va a conectar con la mano. Esta línea curva la estaré utilizando como línea guía para hacer el brazo. Pero antes de seguir con el brazo haremos primero la mano. Teniendo esta figura que les di en la guía será muy fácil hacer la mano. Solamente remarcaremos una línea en la parte superior y llegaremos hasta la parte puntiaguda y ahí haremos un nudillo. Después del nudillo seguiremos con la línea que está inclinada para darle la forma al dedo y así de fácil tendríamos esta parte. Ya con esto listo, ahora solo haremos unas líneas para dividir los dedos y seguiremos así hasta llegar al meñique. El meñique lo haremos un poquito doblado hacia adentro porque en la mano tendrá un kunai. Por último haremos el pulgar que está abajo de los demás dedos. Le daremos rápidamente esta forma y le haremos la uñita. Y ya con esto listo, haremos el kunai que estará pasando por dentro de la mano de Naruto. Simplemente haremos estos dos semicírculos para la empuñadura y haremos un rombo para el filo. Y así de sencillo nos quedó el kunai y la mano de Naruto. Y ahora sí, sigamos con el brazo. Como nuestro personaje usa una camisa manga larga, simplemente haremos unas arrugas alrededor de la línea guía que hicimos. Iremos haciendo estas arrugas hasta llegar a la parte de arriba que será el hombro. Y así de rápido fue como le dimos la forma al brazo. Y ahora haremos estas líneas que son para el cuerpo. Haremos esta línea inclinada y larga que llegará hasta la penúltima fila de recuadros. Ya con esta línea hecha, ahora haremos el siguiente brazo. Pasaremos toda esta línea larga que llegará hasta la oreja para utilizarla como guía. Y una vez que tengamos toda la línea guía hecha, empezaremos a darle los detalles. Solamente le daremos un poco de forma a la camisa y le haremos unas cuantas arrugas para empezar a darle forma. También marcaremos bien el hombro y así poco a poco le daremos forma a la camisa y al brazo. Ya con la camisa hecha, ahora seguiremos con el pantalón. Nuestro personaje estará agachado, así que haremos una pequeña línea para la pierna y haremos la rodilla bastante grande por la pose que tiene. Abajo de la pierna y detrás del personaje estará ubicado el pie que es con el que está apoyado el personaje. En el pie solamente le haremos la forma a la chancleta que usa Naruto y le haremos parte de los dedos. Como el pie no sale completo, solo haremos unas líneas para representar los dedos. Y ya con todo esto listo, haremos rápidamente la otra pierna. Esta pierna estará con la rodilla en el suelo y no saldrá completa, entonces solamente haremos una línea larga para representar la pierna. Con todo nuestro personaje listo, ahora solamente le daremos los detalles a la ropa.
Haremos estas líneas que son la división de la camisa que tiene Naruto. Y también adentro de esta división estaremos haciendo estas líneas que son para el zipper. Luego haremos unas arrugas en el pantalón y le pondremos la venda que tiene Naruto alrededor de la pierna. En la otra pierna le haremos su bolso donde guarda las herramientas y en el brazo le haremos este detalle. Por último le haremos el símbolo de Konoha a la banda y con esto le estaríamos dando el resultado final a nuestro boceto. Y miren cómo nos ha quedado finalizado este boceto de Naruto. Y ahora sí, llegó el momento de darle tinta a nuestro dibujo. Para este delineado estaré usando estilógrafos de la marca Sakura Pigma Micron y de la marca Staedtler. Estaré usando el tamaño 06, 03 y 005 para los pequeños detalles. Yo el delineado siempre lo empiezo por la parte de la cara porque es el lugar donde hay que tener mucho más cuidado y paciencia. Para la parte afuera de la cara estaré utilizando el delineador del tamaño 03 y para los detalles de adentro estaré utilizando el tamaño 005. Les recuerdo que si quieren tener un buen delineado les recomiendo muchísimo que remarquen bastante las líneas. Esto nos ayudará a que nuestro dibujo se vea con mucha más vida. También les recomiendo que siempre intenten delinear con varios tamaños de estilógrafos. Si no tienen el suficiente dinero para comprar un paquete grande de estilógrafos, les recomiendo que compren 3 individuales de diferentes tamaños. Pueden comprar uno como de grosor del 06, otro del 03 y uno del 01 para pequeños detalles. Les aseguro que con esos 3 tamaños les basta para que hagan un buen delineado. También aprovecho para decirles que este es un dibujo un poco más sencillo sin fondo para la gente que no tiene tanto tiempo, le gustan los dibujos sencillos. Y si usted es una de las personas que les gusta hacer los dibujos más elaborados, recuerden que también pueden hacer un fondo a su gusto. También les estaré dejando en la descripción la imagen de referencia que utilicé para este dibujo. Y dicho esto, aquí les dejo el resultado de este delineado. Aquí les estoy dejando mi dibujo delineado escaneado para que lo puedan utilizar más fácil como referencia. Y ahora sí, vamos con el coloreado. Pero antes de hacer el coloreado vamos a hacer rápidamente estas 2 tiras de la banda Naruto y la parte de atrás del kunai que se me había olvidado hacerlos. Y con esto listo, ahora sí vamos a colorear. Empezaré utilizando un tono de piel oscuro para la sombra de la piel. Luego para la parte de la luz estaré utilizando un tono de piel más clarito. Este coloreado es un poco más liso y sencillo, entonces no utilizaremos demasiados colores. Este dibujo le viene perfecto a las personas que no tienen muchos tonos de colores. Y bueno, una vez pintada la cara vamos a pasar también con la mano y haremos exactamente lo mismo. El color piel oscuro para la sombra y el claro para la luz. No olvidemos pintar las orejas y ahora vamos con los ojos. Para los ojos utilicé un color azul oscuro y un azul medio. Hice un pequeño degradado entre estos 2 colores y luego le pasé un color blanco en la parte de abajo para darle un poco más de luz. Y por último, y para darle un toque final, le hice un punto blanco con un marcador acrílico. Vamos a pintar las cejas de un color amarillo oscuro y ahora vamos con la banda. Para la banda estaré utilizando un color negro y el color gris oscuro. Empecé pintando con el color negro la sombra y los espacios en blanco los pinté con el color gris oscuro. Luego pinté el símbolo de Konoha de color negro y para la banda utilicé 3 tonos de grises. Un gris muy oscuro, uno tono medio y uno tono claro. Di la mayoría de sombra con el tono medio y solamente utilicé el tono claro para dar un poquito de luz. Ahora pasemos a pintar el pelo. Para el pelo utilicé un tono para la sombra y un tono para la luz. Para la sombra estuve utilizando un color amarillo oscuro o color mostaza y para la luz utilicé un tono amarillo fuerte o amarillo pollo. Hice esta pequeña sombra en la mayoría de los mechones y en el espacio que quedó en blanco lo pinté con el amarillo fuerte.
Y hecho esto, pasé a pintar rápidamente las tiras de la banda de Naruto y ahora vamos con la ropa. La ropa de Naruto tiene una parte anaranjada y la otra negra. Para la parte negra yo estoy utilizando el color negro y un color gris oscuro para darle un poquito más de luz. Fui marcando toda la sombra con el color negro y cuando estaba seguro de que así la quería, ya le pasé una capa más fuerte. Y ya con la sombra lista, solamente pasé el color gris oscuro por los espacios en blanco. Y vamos a seguir con el mismo proceso hasta pintar toda la parte oscura de la camisa de Naruto. La parte oscura serían las dos mangas y la parte del centro de la camisa. Y mientras que coloreamos esto, aprovecho para decirles que he estado intentando subir videos cada 5 días. Ustedes me han pedido que haga un par de dibujos y quiero que sepan que esos videos pronto estarán en el canal. El proceso de dibujar, grabar y editar es un poco tardado, así que por favor esperen un poco en lo que subo los videos. Siempre estoy atento a los comentarios, así que los videos que me han pedido que haga pronto llegarán. Así que muchas gracias por el apoyo y ahora sí, sigamos con el video. Ahora vamos con la parte anaranjada de la ropa. Para esta parte estaré utilizando dos tonos para la sombra y uno para la luz. Para la sombra utilicé un color anaranjado fuerte y uno café y los combiné para dar este tono. Y para la luz utilicé un tono anaranjado un poco más suave o pálido. Al igual que con la camisa fui marcando toda la sombra y después le di una capa más fuerte. Ya luego de que tengamos la sombra hecha pasamos con el tono claro y rellenamos los espacios en blanco. Y aquí también vamos a seguir así por todo el pantalón hasta completarlo. Recuerden, al final del coloreado les estaré dejando una tabla con todos los códigos de colores que utilicé para este dibujo. También los invito a suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y también les estaré dejando aquí arriba en la pestañita un video que te recomiendo. Y ahora sí, sigamos con el video. No se me grabó una pequeña parte del video y no pude enseñar cómo pinté la chancleta y los dedos de Naruto, pero simplemente utilicé el color negro y el color piel. Ahora pasemos a pintar el kunai. Para el kunai utilicé un color negro y lo pasé suavemente y después le di una capa de blanco para hacer este gris oscuro. Y también con un color gris claro pinté los espacios en blanco para darle luz y un mejor efecto. Luego pinté el detalle que hicimos en el brazo con un color blanco y con un color café. Y ya con esto hemos finalizado el coloreado. Aquí les estaré dejando unas tomas de cómo nos ha quedado nuestro dibujo. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Los invito a dejar su like y suscribirse para no perderse ninguno de mis videos. Muchísimas gracias por ver el video y por todo el apoyo. Nos vemos en un siguiente video.